Bienvenidos a La ciencia que sostiene al mundo. Soy Carlos Salazar y hoy les traemos un tema fascinante: las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Qué hace que ciertos materiales sean tan resistentes? ¿Cómo sabemos si un material es lo suficientemente duro o flexible para una aplicación específica? Hoy nos acompañan mis compañeros Mauricio Contreras García, Alejandra Vigueras, Manuel Ramírez y Denis Rojas, quienes nos ayudarán compartiendo sus conocimientos y opiniones sobre estos conceptos esenciales en nuestro mundo de la ingeniería. Empecemos con uno de los conceptos fundamentales: la tenacidad, por parte de nuestro compañero Mauricio. Para el público que quizás no esté familiarizado con este tema, ¿cómo definirías tú la tenacidad de un material y en qué se diferencia de otras propiedades como la dureza o la resistencia? Sí, claro, mira, contestando el primer punto de la pregunta, es que la tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad, en este caso, de absorber energía de deformación, pero esto lo va a hacer en grandes cantidades antes de llegar a la rotura. Por ejemplo, se habla de minerales tenaces como aquellos que más resisten a ser rotos, molidos, desgarrados o bien suprimidos. La tenacidad de un material sabemos que va a depender del grado de cohesión que existe entre sus moléculas. Ahora, contestando el siguiente punto de la pregunta, es que la diferencia entre dureza y tenacidad es que la dureza es esa resistencia que opone el material a ser rayado o penetrado por otro, y esto se va a medir en escalas de Mohs, y la tenacidad es esa resistencia a la propagación de grietas, y esta se va a medir a través de lo que son pruebas de impacto, como el ensayo de Charpy, para el acero. Esa sería como tal la diferencia grande entre estos dos conceptos. Interesante. Y por ejemplo, pensando ya en aplicaciones prácticas, ¿qué industrias o procesos requieren un material con alta tenacidad? ¿Dónde vemos nosotros la importancia de esta propiedad en la vida diaria? Sí, claro, mira, excelente pregunta. Bien, la tenacidad sabemos que es una propiedad fundamental en muchos materiales, especialmente en aquellos que están sujetos a fuerzas de impacto. Por ejemplo, en aplicaciones destacan en la industria automotriz, específicamente para la fabricación de carrocerías, componentes de suspensión o bien también de la construcción para el armado de estructuras o vigas. Ok, Mauricio. ¿Y cuáles son los ensayos más comunes para medir la tenacidad de un material? Sí, mira, en su mayoría van a ser ensayos de impacto y los que destacan más son los ensayos de Charpy y ISO, que consiste en este caso en golpear una probeta, que esta probeta va a estar entallada en un péndulo y esa energía absorbida por la probeta al fracturarse se calcula a partir, en este caso, de la diferencia de la altura del péndulo antes y después del impacto. El otro ensayo más común que tenemos, por ejemplo, es el ensayo de tenacidad a la fractura, por sus siglas en inglés, o bien se conoce como KIC, en donde se crea una grieta en una probeta y se mide la fuerza necesaria para propagarla. Perfecto, Mauricio. ¿Podremos hablar también de ejemplos específicos? ¿Podrías darnos un ejemplo de un material con alta tenacidad y cómo se usa en la industria? Sí, claro, mira, regresándonos en este caso a lo que es la industria automotriz, tenemos por ejemplo el chasis y carrocerías, en este caso de automóviles o bien de camiones, o también en suspensiones, que como tal todo ese tipo de material debe de tener una tenacidad alta, es decir, que se oponga a las grietas. Ok, hemos oído hablar de distintas propiedades para lo que es la tenacidad. Ahora vamos a pasar a otro concepto clave, que es la dureza, presentada por nuestra compañera Alejandra. Dinos, Alejandra, ¿qué es exactamente la dureza de un material y esta cómo se relaciona con su comportamiento en diversas aplicaciones? Bueno, es la resistencia de un material a ser rayado, comprimido o desfigurado. En pocas palabras, es la resistencia de un material a tener alteraciones físicas. Y de aquí partimos a otro concepto que es ensayo de dureza. En el ensayo de dureza es una evaluación que se realiza sobre distintos materiales con el fin de evaluar su resistencia a ser rayados o penetrados por otras sustancias. En general, cuanto más sea la dureza de la superficie de las piezas, mejor será su comportamiento frente al desgaste o la deformación en su interacción con el entorno. Hemos oído hablar de distintos métodos para medir la dureza en los materiales. ¿Podrías explicarnos cuáles son los métodos más utilizados? Por ejemplo, yo he escuchado que existen como el Brinell, el Rockwell, el Vickers. ¿Y cuál es su diferencia entre ellos?
Ok, existen varios ensayos de dureza. Estos se clasifican en dos, que es ensayos de dureza al rayado, como la escala de Mohs que mencionaba Mauricio, que fue el primer método utilizado para definir la dureza de los materiales. Y la otra, que es la escala de Martens, que es más precisa al momento de medir pues, la dureza del rayado. Y existen otros ensayos que vienen para determinar la dureza en cuanto a la penetración. Los métodos van a ser el Rodwell, que es el estudio más común para definir la dureza en los materiales en cuanto a la profundidad. Y existen otros dos métodos que van a ser más ópticos, que es el ensayo de Brinell, que se puede emplear cuando son materiales blandos o metales férricos, y siempre y cuando su superficie no sea esférica o cilíndrica de estos materiales. Y el ensayo de dureza de Vickers, que aquí se va a emplear cuando los materiales sean con superficies esféricas y materiales sólidos. Ok, Alejandra, muy bien. Para continuar con el tema de dureza, ¿nos podrías decir si existen limitaciones en estos ensayos de dureza y además qué factores pueden influir en los resultados? Lo que diferencia es que unos van a ser para medir la profundidad de la dureza y otros van a determinar el tamaño de la profundidad. Y para darnos contexto, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de materiales con dureza excepcional y en dónde suelen aplicarse o emplearse? Algunos materiales con dureza serían los metales. Ok, ahora hablemos de lo que es la resistencia al impacto, una propiedad crítica cuando hablamos de golpes o choques. En este caso, nuestro compañero Manuel, ¿por qué es importante medir la resistencia al impacto de un material? ¿Y en qué situaciones es más relevante esta propiedad? Ok, entrando a este tema, la resistencia al impacto de un material mide su capacidad para absorber energía antes de fracturarse cuando es sometido a golpes o fuerzas rápidas. Esta propiedad es crucial porque muchos materiales fallan bajo cargas repentinas y medirla permite producir cómo se comportarán en situaciones reales donde las fuerzas actúan de manera súbita, como en accidentes, caídas o choques. Por ejemplo, en la industria automotriz se requieren que ciertos componentes soporten colisiones sin romperse, lo que protege la seguridad de los ocupantes. Es más relevante en aplicaciones donde los materiales estarán expuestos a impactos o vibraciones frecuentes, como lo dije anteriormente, con vehículos, equipos de construcción, cascos de protección o productos electrónicos. En estos casos, conocer la resistencia al impacto ayuda a prevenir fallos catastróficos que podrían resultar en daños materiales o, aún peor, en riesgos para la vida humana. Bien, interesante. Pero, ¿nos podrías decir cuáles son los métodos de ensayo más utilizados para evaluar esta propiedad? A ver, sé que mencionamos Charpy e ISOT, pero ¿cómo funcionan exactamente? Ok, estos dos métodos más utilizados, como lo mencionas, es el Charpy y el ISOT, ambos diseñados para medir la energía absorbida por una muestra al romperse. Aunque funcionan, como dices, de manera similar, las diferencias claves son que en el ensayo de Charpy se usa una muestra rectangular con una muesca en el centro y se coloca horizontalmente en soportes. Un péndulo golpea la muestra en el centro y se mide cuánta energía se absorbe al fracturarse. Este ensayo es ampliamente utilizado en la industria de metales y construcción, donde se requiere que los materiales soporten choques fuertes. Por último, en el ensayo de ISOT, aquí la muestra se monta verticalmente, también con una muesca, pero el golpe ocurre en la parte superior. Este método es más común en la evaluación de plásticos y otros materiales no metálicos. Ambos ensayos proporcionan información sobre la tenacidad del material, es decir, su capacidad de resistir la fractura cuando se somete a un impacto. Ok, y dentro de todo esto, ¿qué factores pueden afectar el resultado de un ensayo de impacto? Y mucho más importante, ¿cómo podemos nosotros mejorar la resistencia al impacto de un material? Bien, lo que puede influir en los resultados son la temperatura. Muchos materiales se vuelven más frágiles a bajas temperaturas, por lo que un ensayo realizado en condiciones frías puede arrojar una menor resistencia al impacto. El tamaño y forma de la muesca, la geometría de la muesca afecta la concentración de esfuerzos y puede influir en el lugar y la forma de la fractura. La velocidad del impacto, la rapidez con la que se aplica la fuerza puede cambiar el comportamiento del material, con materiales que pueden absorber más energía a velocidades más bajas.
La orientación del grano o estructura interna del material. En algunos materiales, la orientación de las fibras o granos pueden hacer que el material sea más o menos resistente al impacto, dependiendo de la dirección del golpe. Y respondiendo al segundo punto, para la mejora hacia estos factores, se puede hacer mediante procesos de tratamiento térmico que pueden alterar la microestructura de los metales para hacerlo más resistente, el uso de materiales compuestos como la fibra de vidrio, que se puede mejorar notablemente con la tenacidad, aditivos o plastificantes. El uso de ciertos aditivos puede aumentar la capacidad de absorber energía sin fracturarse. Ok, Manuel, para darle un contexto menos teórico y más práctico, ¿puedes comentar sobre algún material con alta resistencia al impacto y cómo se usa en aplicaciones críticas? Claro que sí, Alejandra. Un ejemplo claro es el policarbonato, un material plástico con una alta resistencia al impacto que se usa en aplicaciones donde la seguridad es primordial. El policarbonato es conocido por su capacidad para resistir golpes fuertes y romperse, lo que lo hace ideal para fabricar vísceras de cascos, lunas de vehículos blindados y protectores transparentes de máquinas industriales. Su combinación de resistencia mecánica y transparencia lo convierte en un material excelente para aplicaciones críticas donde tanto la seguridad como la visibilidad son necesarias, como en la protección ocular o los cristales a prueba de balas. Bien, pasemos ahora a lo que es a la maleabilidad. En este caso, nuestro compañero Carlos Salazar va a definir lo que es la maleabilidad de un material y en este caso, cómo se va a diferenciar de la ductilidad. Qué bien que lo mencionas, porque muchas veces lo que es la maleabilidad y la ductilidad se confunden entre nosotros y de hecho es un problema bastante común. En lo que considera para maleabilidad se refiere a lo que es la capacidad de un material para deformarse bajo un esfuerzo normal de compresión sin romperse. Es decir, se va a deformar en un esfuerzo de compresión y es la habilidad que tiene un material para ser laminado o moldeado en finas láminas cuando a este se le aplica presión. Por otro lado y por su contraparte, la ductilidad en cambio se refiere a la capacidad de un material para estirarse en hilos o filamentos bajo un esfuerzo normal de tensión. Aunque ambas propiedades describen la capacidad de deformación, la clave está en cómo se aplican la fuerza. Para nosotros entendemos como maleabilidad el esfuerzo de compresión normal y para ductilidad un esfuerzo normal de tensión. Interesante, interesante. Espero que también a nuestra audiencia le parezca esto pues interesante. Pero ¿nos podrías en este caso hablar sobre los tipos de materiales que suelen ser más maleables y por qué es importante dicha propiedad en la fabricación? De hecho es bastante curioso. Este tipo de propiedad se le atribuye principalmente a los metales. De hecho, los metales, ya a excepción de algunos polímeros y plásticos, son de los que exhiben un mayor comportamiento de maleabilidad y ductilidad, o en otras palabras, exhiben una mejor forma de ser laminados. En este caso, los metales como el oro o el cobre o el aluminio son extremadamente maleables. Normalmente son metales muy flexibles para ser metales. Si te los comparas, por ejemplo, con el tungsteno es un metal muy duro y poco maleable. Esto es vital. ¿Por qué? Porque la maleabilidad permite crear productos con formas complejas y precisas, como las láminas metálicas para las carrocerías de los automóviles o envases de aluminio. Sin esta propiedad es mucho más difícil y mucho más costoso trabajar con materiales de manera eficiente. Muy bien, Carlos. Para continuar con tu tema, ¿cómo afecta la maleabilidad del proceso de manufactura en industrias como la automotriz o la de construcción? Por ejemplo, en la industria automotriz, la maleabilidad es muy crucial para darle forma a las carrocerías de los vehículos o algunas partes metálicas que requieran láminas metálicas delgadas, pero que éstas sean fuertes. Por ejemplo, normalmente para un automóvil se utilizan láminas de aluminio o láminas de acero galvanizado. Las formas que tienen estas son muy irregulares, entonces con un proceso de laminación, ya con un material que conozcamos su maleabilidad de forma decente, podemos atribuirle un grosor a esa maleabilidad, para esa lámina que tenga la fuerza necesaria para sostener todo el auto. En el caso también para los chasis,
El diseño de un chasis es lo más importante en un automóvil. ¿Por qué? Porque es el esqueleto que sostiene todo el vehículo. En construcción, por ejemplo, hay materiales como el acero que pueden moldearse en formas que soporten grandes cantidades de cargas, como las vigas o las columnas. En el caso de las vigas, pues existen las vigas en forma de I o las en forma de C. Dependiendo de su función y de la distribución de la carga, se emplean de diferentes formas, en forma vertical o en forma horizontal. Ese es un ejemplo de cómo nosotros, al tener el control de la forma de un material, podemos cambiar las propiedades de carga de un mismo. Y, por ejemplo, facilitar los ensamblajes de las piezas complejas o, en la construcción, darles diferentes propósitos a una misma pieza. Ok, Carlos, ¿existen limitaciones o compromisos cuando buscamos mayor maleabilidad en un material? Sí, de hecho, llevar esta propiedad al extremo puede llevar a la reducción de otras propiedades mecánicas, como la resistencia previamente mencionada. Por ejemplo, el oro es muy maleable, es uno de los metales más maleables, que incluso cualquier persona puede doblarlo con sus propias manos, pero este es muy blando. Si tú le quisieras poner una carga a este material, por ejemplo, que dudo mucho que alguien haga algo con el oro para carga, pues este se va a romper inmediatamente, este va a ceder el esfuerzo muy rápido. Si buscamos un equilibrio entre maleabilidad y dureza, pues necesitamos ya lo que se conocen como las aleaciones, que son las mezclas entre metales, o bien sostener o someter nuestro material a tratamientos térmicos, que van a ajustar estas propiedades según su uso que se le vaya a dar. Finalmente llegamos a la maquinabilidad con mi compañera Denise. ¿Qué es la maquinabilidad de un material y cómo afecta el proceso de fabricación? Bueno, podemos definir la maquinabilidad como una medida de la facilidad con la que un material puede ser cortado, fresado, torneado o perforado en un proceso mecanizado. Afecta el proceso de fabricación al determinar qué tan rápido y eficiente se puede procesar el material, al desgaste de las herramientas y la calidad del acabado superficial. Ok, ¿qué factores determinan si un material es fácil o difícil de maquinar? Bueno, tenemos 5 factores. El primero es la dureza, que los materiales más duros tienden a ser más difíciles de maquilar. Tenemos también la resistencia a la abrasión, donde los materiales que causan un desgaste rápido de las herramientas son más difíciles de trabajar. La conductividad térmica los materiales no disipan bien el calor y pueden sobrecalentar las herramientas. Tenemos también lo que es la composición química, donde ciertos elementos como el azufre pueden mejorar la maquinabilidad de aceros. Y por último, la elasticidad, donde los materiales con alta elasticidad pueden deformarse durante el corte, lo que dificulta el proceso. Muy bien, Denise. Continuando con tu tema, ¿nos puedes responder las siguientes preguntas de cuáles son los ejemplos de materiales con excelente maquinabilidad y en qué industria se utilizan? Bueno, tenemos lo que es el latón, que tiene una alta maquinabilidad y es utilizado en la fabricación de válvulas, accesorios y componentes eléctricos. También tenemos aceros al plomo, que son aceros de fácil mecanizado, y estos se utilizan en la industria automotriz y en la fabricación de piezas pequeñas. Por último tenemos lo que es el aluminio, que tiene una buena maquinabilidad y es popular en las industrias aeroespacial y automotriz. Me parece perfecto, pero por ejemplo, nosotros, ¿qué retos tenemos que enfrentar como ingenieros cuando se trabajan con materiales que tienen una baja maquinabilidad? Bueno, el primer reto que tendríamos es el desgaste acelerado de las herramientas, lo que aumenta los costos de mantenimiento y operación. También el mayor tiempo de procesamientos, que requiere velocidades de corte más lentas y más tiempo para completar una pieza. La dificultad para obtener acabados de alta calidad, lo que puede requerir procesos adicionales de pulido o tratamiento. Y por último, podríamos tener un sobrecalentamiento y deformación. Algunas veces es necesario emplear refrigerantes especiales para evitar daños al material o a la herramienta. Ok, para cerrar, nosotros ya hemos cubierto hasta el momento las principales propiedades mecánicas de los materiales que mantienen a nuestro mundo en marcha, que son la tenacidad, la dureza,
la resistencia al impacto, la maleabilidad y la maquinabilidad. Pero antes de despedirnos, les lanzo una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales como la temperatura o la humedad en estas propiedades? Y estas, si se pueden modificar o mejorar de alguna manera sin afectar otras propiedades. Sí, claro. Respecto a tenacidad, por ejemplo, gracias a los avances de la ingeniería, en este caso se ha podido conseguir, por ejemplo, en la industria automotriz, lo que son los chasis y las carrocerías, en este caso de los carros, que a pesar de los cambios climáticos, en este caso adversos, siguen manteniendo lo que es una tenacidad alta y en este caso nos favorece. Bueno, en cuanto a la temperatura, los materiales pueden volverse más quebradizos o más suaves a las temperaturas extremas. Además, una temperatura elevada puede afectar la maquinabilidad al provocar un mayor desgaste de las herramientas. En cuanto a los términos de humedad, la absorción de agua por parte de ciertos materiales como polímeros o compuestos pueden hacer que se hinchen o sufran degradación en sus propiedades mecánicas. En plásticos, la humedad puede debilitar enlaces moleculares, lo que reduce su resistencia a la tensión y al impacto. En materiales metálicos, la humedad también puede fomentar la corrosión, afectando su integridad estructural y propiedades de impacto a largo plazo. Para la mejora de propiedades, podemos decir de manera general que es importante entender que muchas veces hay un compromiso entre propiedades como la dureza, la tenacidad o la resistencia al impacto. El diseño de materiales implica encontrar un balance óptimo dependiendo de las aplicaciones específicas. Ok, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La ciencia que sostiene al mundo. Esperamos que todos ustedes hayan aprendido algo nuevo hoy sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Nos despedimos, yo, Carlos Salazar, un gusto estar con ustedes y todos mis compañeros. Les recordamos que la ciencia está en todos lados, sosteniendo el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.